Hubo un guerrero que ningún hombre pudo derrotar, que ningún ejército pudo frenar, y que ni los dioses se atrevieron a ignorar. Pero su final no llegó en una gran batalla, sino por una flecha invisible, guiada desde las alturas. Esta es la historia de Aquiles, el héroe inmortal que desafió su destino. Y perdió. Quédate hasta el final, porque te revelaré por qué su muerte marcó la caída de Troya, y cómo los dioses se encargaron de que nadie olvidara su nombre. Desde las entrañas mismas de la mitología griega, surgió un guerrero cuya sola mención estremecía el corazón de dioses y hombres. En una era donde el destino se tejía en los telares de las Moiras y el Olimpo reinaba desde lo alto, los hombres aún convivían con criaturas inmortales, y el eco de antiguas profecías recorría los valles y costas de Helae como viento cargado de misterio. Fue en ese tiempo, marcado por la gloria y la tragedia, cuando Aquiles nació. Cuenta la leyenda que su madre, Tetis, era una nereida de belleza imposible, hija del mar, dueña de una luz que ni siquiera el sol podía opacar cuando emergía de las aguas. Los dioses, temerosos de una profecía que aseguraba que el hijo de Tetis superaría en fuerza y grandeza a su propio padre, evitaron unirse a ella. Fue Peleo, rey de los Mirmidones, quien la tomó como esposa, en una ceremonia vigilada por los inmortales, sabiendo que de aquella unión surgiría un ser sin igual. Desde el momento en que el niño abrió los ojos, la tierra pareció vibrar. Sus cabellos dorados brillaban como filamentos de fuego al amanecer, y su piel parecía forjada por la luz de los astros. Tetis, consciente del destino cruel que aguardaba a los héroes, intentó protegerlo desde su primer aliento. Sigilosamente, en la profundidad de la noche, lo llevó hasta el río Estigia, cuyas aguas oscuras otorgaban invulnerabilidad a todo lo que tocara. Sosteniéndolo por el talón, sumergió su pequeño cuerpo en aquel cauce sombrío, marcando sin saberlo su único punto débil. Así nació Aquiles, inmune a todo acero, llama o veneno. La sangre de los hombres corría por sus venas, pero su espíritu estaba marcado por la esencia inmortal de su madre y la bravura de su padre. El niño creció veloz como el viento, ágil como los felinos de los bosques de Tesalia, y fiero como los lobos que acechaban en las cumbres. Los años lo convirtieron en el guerrero más temido de su tiempo. De niño destrozaba troncos con sus manos desnudas, corría junto a los caballos salvajes, y cazaba jabalíes con piedras lanzadas a distancia. Las ninfas de los bosques y los centauros murmuraban su nombre, sabiendo que Aquiles estaba destinado a cambiar el curso de la guerra más grande que los hombres presenciarían. Cuando los vientos de guerra soplaron desde las murallas de Ilión, y la ofensa de París al raptar a Helena encendió las pasiones de reyes y ejércitos, todas las miradas buscaron al hijo de Peleo. Sabían que sin él, las fuerzas aqueas carecían de la llama que podía iluminar el campo de batalla y sembrar el terror en los corazones de los troyanos. Sin embargo, una sombra persistía sobre su destino. Profecías antiguas susurraban que Aquiles tendría dos posibles vidas, una larga y anónima, sin gloria ni canciones que recordaran su nombre, o una breve y luminosa, marcada por la fama eterna y la muerte prematura en tierras lejanas. La elección, aunque velada, parecía ya decidida por las manos inexorables del destino. Tetis, en su desesperación por salvarlo, lo ocultó disfrazado entre las hijas del rey Licomedes, ocultando su resplandor bajo túnicas de doncella. Pero ni los vestidos femeninos ni los muros del palacio pudieron contener la esencia de un guerrero nacido para la epopeya. Cuando los emisarios de Agamenón y Odiseo buscaron al héroe escondido, no necesitaron más que colocar una lanza y un escudo entre las joyas y tejidos para que Aquiles, incapaz de negar su sangre, los tomara en sus manos como extensión natural de su ser. Así, la tierra de los hombres se preparó para recibir a su mayor guerrero. Los vientos marinos llevaron su nombre más allá de las columnas de Hércules, y las estrellas parecieron inclinarse ante la marcha de los aqueos hacia Troya. Los bardos ya afinaban sus liras para cantar su gloria, y los dioses miraban desde lo alto, conscientes de que ningún hombre, ni siquiera el mejor entre ellos, podía escapar al precio de la fama inmortal. Aquiles partió al frente de sus mirmidones, cubierto con una armadura forjada por Hefesto mismo, brillante como el alba naciente. La guerra aún no había comenzado, pero ya se sabía que en sus manos reposaba el destino de reyes, dioses inmortales. Las arenas del futuro se deslizaban inexorables, y la historia se disponía a escribir con sangre y fuego el nombre de Aquiles, el de pies ligeros, el invencible, cuyo talón sería su única condena. La guerra que asolaría las costas de Ilión no tardó en teñir de rojo las aguas del Escamán. 10 años de asedio convirtieron las praderas en cementerios, y los dioses descendían del Olimpo para intervenir, disfrazados de hombres o desatando tempestades desde los cielos. En ese caos de lanzas rotas y nombres olvidados, Aquiles se erigió como el arma más letal del ejército aqueo. Ningún guerrero, por hábil o valiente que fuera, osaba plantarle cara. Su lanza,
Forjada por Hefesto, cortaba el aire como un rayo, y su armadura resplandecía tanto en el alba como en la penumbra del ocaso. Las crónicas narran que los campos temblaban cuando Aquiles pisaba la tierra. Sus mirmidones, guerreros de rostro endurecido y corazones de hierro, lo seguían como una sombra sangrienta, sembrando muerte y ruina. Ninguna puerta de Troya resistía su furia, ninguna patrulla troyana sobrevivía a su paso. Héroes como Cygnus, hijo de Poseidón, cayeron ante su ímpetu, y ni los aliados extranjeros de Príamo podían contenerlo. Pero incluso los más poderosos son vulnerables a la cólera del destino. Fue una afrenta personal la que hizo tambalear el curso de la guerra. Agamenón, rey de Micenas y líder de los aqueos, arrebató a Aquiles su botín de guerra, la esclava Briseida, encendiendo la ira del hijo de Peleo. El orgullo del héroe no permitió tal deshonra, y como consecuencia, se retiró del combate. Sin Aquiles, la moral de los aqueos se desmoronó, y los troyanos, liderados por Héctor, tomaron ventaja. Durante días, el ejército aqueo fue empujado hasta sus naves. Las llamas amenazaban con consumir las embarcaciones, y la derrota parecía inevitable. Los dioses miraban divertidos aquel giro inesperado, mientras las profecías susurraban el precio que debía pagarse para inclinar la balanza. Patroclo, amigo y hermano de armas de Aquiles, rogó por entrar en combate con la armadura de su compañero, buscando infundir temor a los enemigos. Aquiles, aún dominado por su furia, permitió aquella osadía, ignorante del desenlace que el destino había preparado. Patroclo, vistiendo la imponente armadura, combatió con fiereza, diezmando filas enemigas y llevando el combate hasta las mismas murallas de Troya. Pero los dioses, siempre hambrientos de tragedias humanas, permitieron que Héctor, príncipe troyano y orgullo de Ilión, enfrentara al impostor. En un duelo feroz, Patroclo cayó bajo la lanza de Héctor, su alma descendiendo al reino de Hades, mientras su cuerpo mutilado fue despojado de su gloria. La noticia de su muerte alcanzó a Aquiles como un relámpago partiendo la tierra. La furia y el dolor se entrelazaron en su pecho como llamas indomables. Gritó hacia el cielo y la tierra, prometiendo venganza sobre todos los troyanos y sobre Héctor en particular. Tetis, escuchando el lamento de su hijo, ascendió desde las profundidades marinas para consolarlo, y consiguió de Hefesto una nueva armadura, superior a cualquier forjada antes. Cubierto con ese resplandor celestial, Aquiles regresó al campo de batalla, y su ira desatada convirtió la tierra en un río de sangre. Ríos troyanos, héroes aliados y hasta bestias mitológicas cayeron ante su lanza. El mismo río Escamandro, enfurecido por los cadáveres acumulados en sus aguas, intentó arrastrarlo hacia sus profundidades, pero ni el cauce sagrado pudo con su furia. El destino lo condujo al inevitable encuentro con Héctor. Ante las puertas de Troya, observados por dioses y hombres, Aquiles persiguió al príncipe troyano, y aunque Héctor luchó con valentía, fue inútil. Aquiles lo abatió sin piedad y, deshonrando las costumbres de guerra, ató su cuerpo a su carro, arrastrándolo alrededor de las murallas ante los ojos de su pueblo y de su familia. Aquel acto selló su nombre en la eternidad. Troya tembló. Los dioses, aunque algunos condenaron la crueldad del héroe, no pudieron evitar admirar la grandeza de su fuerza y tragedia. El cadáver de Patroclo fue honrado en un funeral colosal, y las llamas de su pira funeraria parecían alcanzar los cielos, iluminando las tierras aqueas y las colinas de Ilión por igual. Aquiles había cumplido su venganza, pero sabía que su destino estaba sellado. La sombra de su final se cernía sobre él, y los susurros de los oráculos predecían que su propia muerte llegaría tras la caída de Héctor. Los días siguientes serían testigos de su última hazaña, y de cómo incluso los más grandes deben pagar el precio de desafiar a los dioses y abrazar la gloria eterna. Los días que siguieron a la muerte de Héctor estuvieron marcados por una calma extraña sobre las llanuras de Troya. Los cuervos rondaban los cuerpos abandonados y el viento transportaba cenizas de antiguas fogatas, testigos silenciosas de tragedias humanas y designios divinos. Aquiles, cubierto por la armadura forjada por Hefesto, se había convertido en una visión temida por troyanos y aliados extranjeros. Ningún mortal osaba acercarse a él en combate. Allí donde su carro pasaba, los hombres retrocedían, y su lanza encontraba carne y alma sin detenerse. Pero los dioses, cuyo orgullo jamás permite que un solo hombre se eleve demasiado sobre sus semejantes, habían decidido el destino del hijo de Peleo. Desde el Olimpo, Zeus contemplaba el curso de los acontecimientos, mientras Apolo, protector de los troyanos, urdía en secreto la caída de aquel que había desafiado su voluntad. Pues incluso el más grande de los guerreros debía recordar que la gloria eterna se paga con sangre. La guerra alcanzó su clímax cuando los aqueos, aprovechando la ausencia de Héctor y el terror que infundía Aquiles, comenzaron a quebrar las defensas de Troya. Los campos se inundaron de sangre nueva, y las murallas de la ciudad, antaño invencibles,
temblaban bajo los embates de los asaltantes. Aquiles, guiado por su ira y su sed de venganza, masacró a todos cuantos se interpusieron en su camino. Citas narran que llegó incluso a enfrentarse a la mismísima Pentesilea, reina de las Amazonas, derribándola en combate singular, sin piedad ni vacilación. Pero cada victoria era un paso más hacia el abismo. La profecía anunciada en su niñez lo perseguía como una sombra inevitable. Solo una flecha guiada por una mano precisa podría atravesar su talón, el único punto vulnerable de aquel cuerpo forjado en las aguas sagradas del Estigia. El encargado de ejecutar aquel acto sería París, príncipe troyano, cuya mano era guiada por Apolo mismo. Oculto entre los muros destrozados y los cuerpos caídos, esperó el momento en que Aquiles, encendido en furia y ciego de gloria, cruzara cerca de la puerta Escea, en una ofensiva desesperada que buscaba tomar la ciudad por asalto. En el instante señalado por los dioses, la flecha surcó el aire, tan rápida y silenciosa como el susurro de la muerte. El proyectil encontró su destino en el talón de Aquiles, atravesando piel, carne y hueso, clavándose como una sentencia irrevocable. El guerrero sintió, por primera vez en su vida, el mordisco frío del dolor mortal. La sangre brotó como una fuente impía, y sus rodillas, que jamás se habían doblado ante ningún hombre, cedieron. El estruendo de su cuerpo al caer retumbó como un trueno en la llanura. Los mirmidones, al ver a su señor herido, corrieron a su lado, pero sabían que no había fuerza humana capaz de revertir la decisión de los dioses. Aquiles, aún en su agonía, no tembló ni suplicó. Sus ojos, que habían contemplado 1000 batallas, se dirigieron al cielo, como si desafiaran a las deidades hasta el último aliento. El campo de batalla quedó en silencio. Los troyanos, sorprendidos y temerosos, no se atrevieron a avanzar. Los aqueos recogieron el cuerpo de su más grande héroe y lo llevaron al campamento, donde se preparó un funeral digno de los dioses. La pira funeraria, construida sobre las playas de Ilión, fue tan colosal que sus llamas se divisaban desde las torres de Troya y desde las naves en el horizonte. Los mares se encresparon, y los vientos cesaron su canto, como si la naturaleza misma llorara la caída del guerrero que había desafiado los designios celestiales. Los mirmidones, cubiertos de ceniza y luto, rodearon la pira, lanzando ofrendas y armas al fuego purificado. Los dioses, desde su morada, contemplaron aquel espectáculo con respeto silencioso. Tetis, madre doliente, emergió de las profundidades para recoger las cenizas de su hijo. Y se cuenta que las aguas nunca volvieron a ser las mismas, pues contenían desde entonces la esencia inmortal de Aquiles. El eco de su nombre trascendió generaciones, y los bardos cantaron su historia en todos los rincones del mundo conocido. Troya, aunque resistió un poco más, estaba sentenciada. El recuerdo de Aquiles permaneció como una advertencia eterna, que incluso los más grandes deben pagar un precio por la gloria, y que ningún hombre, por fuerte o veloz que sea, puede escapar a los hilos invisibles del destino. Así cerró su ciclo el más célebre de los héroes griegos, cuya ira, fuerza y tragedia serían contadas por siglos, dejando un legado imposible de igualar. Su nombre quedó grabado no solo en los textos de los hombres, sino también en las estrellas, donde cada noche los dioses aún discuten sobre aquel mortal que osó desafiar su orden. Aquiles cayó, pero su leyenda sigue viva. Y así, existen cientos de historias ocultas en las sombras de los mitos y las antiguas escrituras. Si quieres descubrir los secretos de los héroes malditos, los dioses vengativos y los reinos prohibidos, este es tu canal. Suscríbete ahora a Crónicas Eternas y activa la campana, porque aquí, las leyendas nunca mueren, y tú estás a punto de escucharlas todas.